predicador del siglo pasado, quien era considerado el príncipe de los predicadores, dijo: una iglesia que no ora es una iglesia que va a sucumbir, una iglesia que va a dormir, una iglesia que va a morir. Cuán importante es que nosotros como iglesia podamos mantener siempre encendida la luz de la oración, que podamos estar meditando en esto y que podamos ver que realmente hablar con nuestro Padre Celestial es algo importante. De ahí la importancia de estar los días miércoles. Y damos gracias a Dios por el hermoso grupo que estamos los días miércoles. Otra persona, no sé quién fue quien lo dijo, pero dijo que los cultos de entre semana es realmente el pulmón o el corazón de la iglesia. Sí, obviamente hay casos en los cuales el estudio, el trabajo o otras circunstancias no permiten que las personas estén compartiendo durante la semana en un culto de oración, pero hay muchos que no dan importancia pudiendo venir a la casa de Dios, no están viniendo los días miércoles en este caso, otras iglesias jueves o otros martes, para tener el tiempo de oración. Hermanos, hay necesidad y muchas veces somos rápidos en contar a los demás de nuestras situaciones y no acudimos a aquel que pueda solucionar nuestras dificultades, que es Dios. Yo quiero animarte a esto, que puedas dar importancia a los días miércoles, en este caso, a venir y estar compartiendo este tiempo de oración. Que usemos, que valoremos este tiempo y podamos estar orando. Damos gracias a Dios también por los hermanos quienes los primeros días de cada mes están reuniendo bien temprano para orar en este lugar, por la iglesia, sus motivos personales, pero sé que están orando por los ministerios y por cada persona que está realizando ese ministerio, y damos gracias a Dios por eso. Vamos a nuestras Biblias, entrando al estudio de esta noche. El hermano Omar finalizó su apreciación a los diezmos y ofrendas referente a la palabra de Dios, diciendo que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? La palabra de Dios en Judas, vamos a leerlo primeramente. Yo dije tercera de Juan, creo, o todavía no dije, pero vamos a leer Judas, ¿sí? Judas, el anteúltimo libro de la Biblia. San Judas apóstol, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribe lo siguiente, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, ¿qué dice? Que contendáis ardientemente. ¿Qué entendemos por la palabra contender? ¿Cómo? Defender, pelear, sostener, ¿sí? Dice la palabra de Dios, es necesario escribiros exhortándoos que contendéis ardientemente, ahí está, ¿sí? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para poder entrar en el estudio de esta noche, pidiendo la dirección de Dios. Padre, te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos brindas de poder estar en tu presencia, Señor, y poder meditar en tu palabra, Padre Celestial. Gracias por los hermanos que están presentes. Tú conoces, Señor, los pensamientos, los corazones de cada uno de nosotros.
Quiero pedirte perdón, Señor, por los pecados que cometemos, Padre Celestial, aún inconscientemente muchas veces, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, y límpianos. Y ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra y poder ponerlo en práctica, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tomes control de nuestros pensamientos para que tu santo nombre sea glorificado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que nos anima el apóstol, ¿sí?, Judas, a contender, a defender la fe. Ahora, ¿qué fe? ¿Cuál es la fe que nosotros debemos defender? ¿Qué es lo que usted y yo realmente debemos batallar y ponernos en pie de guerra para poder estar firmes? Yo quiero que leas conmigo también San Juan, del versículo 3 y el versículo 4. Igual que Judas, está prácticamente una hoja nada más de diferencia, ¿sí? Tercera epístola de Juan, ¿sí? Tercera de Juan, versículo 3 y versículo 4. ¿Lo tienen? Amén. ¿Sí? Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio ¿de qué? De tu verdad. ¿Cuántos creen que la fe que tenemos nosotros es verdadera? Dice la palabra de Dios de cómo andas. ¿En qué dice? En la verdad. No tengo yo, dice el apóstol Juan, mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan ¿en qué? En la verdad. Hermanos, nosotros estamos siendo llamados a contender por la fe, esa fe que nosotros creemos que es verdadera. Que muchos están entrando, y dice, como dice Judas, que en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que vienen y están aguando esa verdad. ¿A cuántos le agradan las personas mentirosas? ¿No te gustan las personas mentirosas? Yo tampoco. ¿A cuánto le gusta la verdad? ¿Sí? Un cónyuge espera de su otro cónyuge que sea sincero, que no haya nada oculto, que sea transparente. ¿Sí? Un padre espera de sus hijos que siempre le hablen con la verdad. No nos gusta cuando nos mienten. ¿Te han mentido alguna vez? ¿Cómo nos mienten, no? Es impresionante cómo nos mienten. Ahora, ¿has mentido alguna vez a alguien? Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros defendamos, ¿sí?, nuestra fe, y creemos que esa fe es verdadera. Entonces, ahora, ¿cuál es esa fe verdadera? Si vas conmigo en Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, podemos dar inicio a lo que usted y yo debemos ver realmente lo que es necesario que hagamos. En este caso, en este cuadro, puedes leer todo el pasaje y, por cierto, si aún no has leído el Evangelio de San Juan, te animo que lo leas. Si no has leído todavía completos, es hermoso. Cómo presenta a Cristo, cómo habla. El discípulo amado empieza a hablar de las verdades. Y el versículo 34 del capítulo 8 de San Juan, ¿sí?, San Juan 8, 34, vamos a leer en adelante. El subtítulo dice: la verdad os hará libre. Versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No está diciendo aquel que peca, sino que todo aquel que hace pecado, que vive en pecado, es esclavo del pecado. ¿Sí? Ahora, están los famosos que dicen: es mi vida y yo soy libre y yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me plazca porque es mi vida. Nadie me va a mandar
Nadie me va a ordenar lo que yo tengo que hacer. La palabra de Dios dice, los que hacen pecado son esclavos del pecado. El versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, ¿sí?, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, ¿nuestro Padre es quién? Abraham. Déjame decirte, un judío al decir yo soy descendiente de Abraham, eso era totalmente orgullo para él. Era la raza superior. ¿Sí? Yo soy descendiente de Abraham. ¿Qué puede ser tu orgullo? Decir que eres de Boca, que eres de River, ¿sí?, que has nacido en la Argentina, en los Estados Unidos, en Paraguay. Yo siempre digo que soy paraguayo tin. No sé qué significa, pero por la duda no sé. Pero qué importante es ver que ellos entendían diciendo, respondió y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Sí? Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Dice, si somos hijos de Dios, las obras de Dios haríamos. ¿Viste, hermano, que yo puedo hacer milagros? Está hablando de algo mucho más profundo, de algo exterior. Una transformación ocurre de adentro. Qué importante que nosotros podamos entender esto. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Y muchos teólogos dicen de este pasaje, y un poquito, dicen que al decir a Jesucristo esto, que nosotros hemos nacido de un padre, ¿sí?, estaban haciendo referencia a lo que era el nacimiento de Cristo. Decían que Cristo era hijo de fornicación, porque sabían que María era la madre, pero que José no era el padre verdadero. Entonces ellos manejaban eso, y muchos estudiosos de la palabra de Dios creen que se está refiriendo a eso. Y entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Esa es una gran verdad. ¿Cuántos pueden creer eso? Que Cristo es hijo de Dios. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo que dice la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Imagínate qué declaraciones tan profundas empezó a hacer el Señor Jesucristo. Él empezó a defender una verdad, a contender una verdad, que era hijo de Dios, y que él había sido enviado. Ahora, la palabra de Dios nos muestra también a nosotros un capítulo más adelante, en Juan 14:6, donde Jesucristo declara a sí mismo diciendo, yo soy, que dice, el camino, la verdad y la vida.
Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Recuerda que yo una vez les comenté, hoy día no está más, pero en el hospital Bonet había una imagen, ¿sí? Creo que lo llevaron todo al mundo, pero sacaron esa leyenda que decía, donde el sacerdote intercedía por nosotros al Padre. Había un cartelito que decía bajo la imagen de la estatua de María, ¿sí? Decía que el sacerdote es el encargado de interceder por nosotros ante el Padre. Yo creo que de ahí viene esa costumbre de decir, hermano, ¿puede orar por mí? Sabiendo que nosotros somos sacerdotes y que la verdad realmente está en nosotros, y nosotros sabemos que esa verdad nos ayuda y nos muestra que podemos tener libre entrada en la presencia de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dice que muchos proclaman cada uno su propia verdad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice la palabra de Dios en Proverbios 26. Hombre que sea realmente de verdad. Y mucho más ahora, donde el poder de la palabra, donde de decir que tú sí eras sí, tú no eras no. Hoy en día es imposible, no puedes hacer ningún trato si no hay un documento de por medio, sería necio. Pero antes bien sabes que toda la palabra, tu palabra valía. Pero déjame decirte, a un cristiano su palabra debe valer mucho. Necesita valer mucho. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14, 12, puedes anotarlo. Y lo mismo llega a decir de vuelta en Proverbios 16, 25, que hay caminos que al hombre le parece derecho, correcto, pero su fin es muerte. ¿Sí? Pero hay solamente una verdad, Cristo es la verdad. Entonces, ¿cuál es lo que yo debo contender? Es la verdad de defender que Cristo es el único camino al Padre. Cristianos, somos llamados a hacer esto. En Efesios capítulo 5, anotalo por favor, todo a modo de introducción, ¿sí? Nos habla que el fruto del Espíritu es en justicia y en verdad. Y también la verdad, que es la palabra de Dios, ¿sí? Es nuestro escudo, nuestra armadura como cristianos. Y la encontramos en la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, usted y yo debemos entender esto y defender que Dios, nuestro Dios, es verdad. Él es verdad. Recuerdo, una vez estuvimos repartiendo invitaciones allá por 7513 y teníamos un folleto que decía, ¿qué es la verdad? Entonces, creo que no tenemos más ninguno de esos, que eran los folletos que recibíamos gratis. Y un hombre lo lee. La verdad, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién sabe si es verdad todo esto? Respondimos, la Biblia nos muestra que Cristo es la verdad. Qué importante es que nosotros como cristianos podamos tener por seguro esto, por cierto, la verdad. Es el que no nos va a mentir. Es el único camino al Padre. Qué importante es de esto. Pero hablando de verdad, ¿cuántos se sintieron dolidos cuando no le han hablado la verdad? Lastimados. Pero, ¿te han lastimado cuando te dijeron una verdad? Tenía un hermano allá en Paraguay que una vez pasó y siempre me acordaba con mi esposa de él, que pasó un día a compartir la palabra de Dios. No había pastor, entonces un miércoles pasaba uno, otro hermano otra pasaba a predicar y él, hermano, yo hablo la verdad, pero tienen que saber una cosa, la verdad pica, da comezón, es como esa herida que tenés abierto y le derramás jugo de limón, ¿sí? Pero ¿sabes qué? La verdad sin amor es pura brutalidad. ¿Escuchaste eso también? Hermanos,
Qué importante es que nosotros podamos sí hablar la verdad y saber que muchas veces la verdad a nosotros nos puede golpear. No nos gusta escuchar nuestras verdades. He escuchado a muchas personas, ya le voy a cantar sus verdades, ya le voy a decir sus verdades, cuando me encuentre vas a ver, me va a escuchar. Hermanos, qué importante es que nosotros podamos entender, la verdad muchas veces duele. La palabra de Dios nos dice en Proverbios, anotadlo por favor, que sigamos ganando tiempo, en Proverbios 27:6, que fieles son las heridas del que ama. Porque una persona que te ama muchas veces te va a decir la verdad, y esa verdad no te va a gustar. Pero es importante que nosotros como cristianos podamos hacer oídos atentos a las verdades. Y sobre todo si esa verdad está fundamentada en la palabra de Dios. Muchas personas deciden seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Cuántas decisiones ya hemos visto? ¿Cuántas personas han pasado al altar? Señor, yo te prometo seguirte, honrarte a partir de este momento. Pero cuando empezás a leer la palabra de Dios y empezás a ver que Dios te exige esto, que tenés que dejar aquello, que tenés que cambiar aquellas cosas en tu vida, deciden dar pasos atrás. ¿Sí? Déjame decirte, cuando Cristo estaba predicando la verdad, muchos dicen que los milagros de Cristo eran verdad. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Más allá de los milagros que Él hizo, que son ciertos, también lo que Él enseñaba eran cosas muy ciertas. Y cuando Él empezó a enseñar a las personas que cada uno debe tomar su cruz, que debe seguirle, que no vino a hacer unión, sino a hacer separación, la gente empezó a salir de Él, empezaron a escuchar esa verdad que no a todos le agradó. Muchas veces somos engatusados con movimientos que nos vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Servir a Cristo y vas a terminar con tus problemas. Pare de sufrir. Pero déjame decirte, la palabra de Dios no nos enseña esto. Muchas veces el que nosotros vivamos la verdad va a tener consecuencias en nuestras vidas. Y yo quiero animarte realmente, sea cual sea la consecuencia de tu vida, vos puedas mantenerte firme, contendiendo a favor de esa fe que es verdad en tu vida. Porque lo necesitamos. La palabra de Dios nos muestra, puedes notarlo también en Marcos capítulo 6, nos habla de un hombre que empezó a predicar, empezó a hablar del pecado, que empezó a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, de Juan el Bautista. Y cuando ve al rey Herodes le dice, ¿sabes qué? Sos un pecador. La palabra de Dios nos dice que debes cambiar, debes arrepentirte. Estás andando con la mujer de tu hermano. ¿Sí? Era verdad y esa verdad no cayó bien. Y decir esa verdad le costó la vida a Juan el Bautista. ¿Recuerdan la historia? Hermanos, esta verdad tiene un costo. ¿Estás dispuesto a contender a causa de esa verdad, a causa de esa fe? Vemos también en Gálatas capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, empieza elogiando a los hermanos de Galacia, pero empieza a decirle, che, me quedo asombrado que en tan poco tiempo ustedes están cambiando de doctrina. Están haciendo las cosas al revés, no era así como hemos aprendido, sino que también empieza a decirle, ahora soy enemigo de ustedes por decirle la verdad. Muchas veces nosotros guardamos nuestra amistad a favor y de una manera de que nunca queremos opinar diferente que el otro, por temor de perder esa amistad. Aprobamos todo lo que hacen con tal que no perdamos esa amistad. También la palabra de Dios habla de una gran verdad que no nos gusta escuchar y tampoco nos gusta hablar, que es el infierno. La gente no le gusta prédicas del infierno. No creo que si Dios es bueno, como dicen, habría hecho un lugar llamado infierno. Por la Biblia nos muestra que el infierno es un lugar real. Es un lugar real. Y es verdad. Pero no nos gusta. También la Biblia habla en contra de todo lo que hoy en día es aprobado. Habla de que no debemos matar, la gente lo maldienta buscando el aborto, los suicidios. La Biblia habla en contra de la homosexualidad.
Pero no podemos hablar porque es discriminar, decimos, o pensamos muchas veces. Déjame decirte, la verdad muchas veces va a chocar. Va a chocar. Y usted y yo debemos estar preparados para comprender y defender esa verdad, esa fe que tenemos. ¿Estamos dispuestos, iglesia, a pararnos firmes por esa verdad? ¿Estamos dispuestos realmente a ver lo que Dios llama malo, llamarlo malo, o amoldarnos a lo que es este sistema, a lo que es este mundo, a ser permisivo como el mundo va cambiando? Entonces también nosotros debemos ir cambiando, amoldándonos a Él. Mientras que la Biblia nos anima a nosotros que nos amoldemos a la verdad de la palabra de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis en sacrificio. Defender esa verdad no es fácil, es un sacrificio, demanda sacrificio de parte nuestra, pero tiene un premio grande. Muchos dicen, Señor, quiero servirte. Pero cuando empiezan a escuchar la verdad de la palabra de Dios, lo que esto exige, piensen decir, creo que no es para ti. Mejor como estoy viviendo, mejor como es mi vida. Hermanos, la verdad duele. La verdad duele. Va a afectar muchas áreas de nuestras vidas, pero es bueno contender a favor de esa fe, de esa verdad que tenemos en Cristo Jesús. También déjame decirte, ¿sí? La verdad divide. ¿Cómo que divide? ¿Sí? En Mateo capítulo 10, versículo 34 y 35, por favor, Mateo capítulo 10, 34 y 35 dice, su título, Jesús, causa de qué dice? De unión. Ah, se equivocó mi Biblia. De división. Ah, perdón. Está mal mi Biblia. Jesús causa división. Causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Cuando la palabra de Dios habla de espada, habla de violencia. ¿Sí? Romanos capítulo 8, ¿sí? Versículo 35 o 36 habla o muerte o espada, está hablando de violencia. ¿Sí? De violencia. Porque he venido para poner en disensión. ¿Qué es disensión? Separación. Wow, nunca leí esta parte. Al hombre contra su, a la hija contra su, a la nuera contra su. Ahí está el problema. Y a los enemigos del hombre serán de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma, ¿qué dice? Su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Déjame decirte, la verdad muchas veces va a traer divisiones. Va a traer divisiones aún en la misma casa. Mi familia oraba para que Jorge Adrián Rodríguez Díaz cambie y deje los vicios. ¿Cierto? Y cuando Jorge Adrián Rodríguez Díaz dejó esas cosas, qué fanático que es. Vamos a hacer la pruebita. En casa, vas, botella, no era de gaseosa, ni de agua, ni de jugo, de bebida con alcohol. A ver si es cierto que Jorge dejó esto. Hermano, cuando usted y yo decidimos realmente hacer cambio en nuestras vidas, déjame decirte, automáticamente nosotros nos convertimos como espejos. Pero no espejos que, qué lindo que son para gustar los demás que son lindos, sino para que los demás puedan ver lo sucio que son. Porque has decidido cambiar tu vida, estás haciendo las cosas correctas, y entonces ¿qué tal? Tu manera correcta de vivir está revelando automáticamente la manera incorrecta del otro.
¿Me entienden? Amén. Pone en evidencia. Y eso choca. ¿Y quiénes son aquellos que primeramente van a notar ese cambio en vos? Si es real. Familia. Lo de la casa. Lo de la casa. Y se van a oponer muchas veces con las decisiones que tomar. Anhelaban verte diferente. ¿Has cambiado? ¿Qué pasa? ¿Estás loco? No es tanto así. Pero déjame decirte, amén y gloria a Dios, que en la palabra de Dios encontramos aún promesas donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjame decir, nos mantenemos firmes, defendiendo y contendiendo esa verdad. Yo creo en la palabra del Señor, donde también nuestro testimonio, más que mi hablar, va a impactar en la vida de mis familiares. ¿Quién te conoce más? Aparte de uno mismo y de Dios, sino lo que vive contigo. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos entender esto. La verdad muchas veces va a traer divisiones. Es como en Hebreos 4:12 conocemos ese versículo donde dice que la palabra de Dios es más importante, dice la palabra de Dios es más importante, en Efesios, está diciendo, Hebreos 4:2. Si lo tenés, me podés ayudar y leemos y ganamos tiempo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios, que es verdad, ¿sí?, divide. ¿Has visto? ¿Cuántos han visto una película? A ver, lo más sangriento tal vez puede ser Corazón Valiente, El Gladiador, 300, qué sé yo, donde usaban espada y cortaban a uno y veías cómo sacaban los brazos, cómo decapitaban. ¿Sí? Una espada tiene ese poder de hacerlo. Dice la palabra de Dios es la espada, ¿sí? Y esta palabra muchas veces nos va a dividir, aún con las personas quienes amamos. Aún la verdad va a dividir entre los no creyentes y los creyentes, ¿sí?, con los fieles y con los no fieles. ¿Quién cree que inventó la religión? Tantas denominaciones que tenemos hoy en día. No, yo no creo como vos crees. A mí ningún Pablito me va a decir lo que tengo que hacer, dijo una vez una mujer que predicaba. Porque yo pienso diferente, algunos porque dicen que hay que hablar en lenguas, otros porque hay sanidades, otros porque dicen que no, hay divisiones. Cada uno tiene su manera de pensar. La verdad va a dividir. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Cuando Moisés subió al monte con la tabla para estar bajando, ¿qué pasó con el pueblo? Empezó a ver una necesidad que se sintieron solos. Hagamos Dios, tenemos que ver a Dios. Hicieron el cerro. ¿Sí? Y Moisés ve eso, fue un antro de perdición, todo el mundo adorando a su verdad, que pensaban que estaban en razón. Y la verdad de ellos les llevó a tener tanta inmoralidad adorando a ese supuesto Dios que habían creado. Que aún después de esto, después de que Moisés tiró eso, lo hizo polvo y dio de beber al pueblo de esa agua, de ese becerro, los que están con Jehová, que vengan conmigo. ¿Y quiénes vinieron? Los levitas. Y dijo, cada uno tome su espada y mate ¿a quién? A su hermano. Y cayeron como 3.000 hombres en aquel día, a causa de su adoración. Hermanos, la verdad muchas veces va a dividir, pero qué importante es que nosotros podamos tener como padre, como madre, hacer como Josué. No Josué, como Josué.
Ya se dividió su familia. El pollo está lleno, básicamente. Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomar esa verdadera determinación, ¿sí?, de servir a Jehová. La verdad, contender por la verdad, defender la verdad, hacer tuya esa verdad. Ahora, también la verdad nos muestra que hace excepción. Puedes ver Daniel capítulo 1, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón, ¿no qué? No contaminarse. Es una determinación que cada uno de nosotros debemos tomar. 2 Corintios, para notar que es algo que muchos hemos olvidado, ¿sí? 2 Corintios 6, 14 al 18 habla de la separación bíblica. No unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Y empieza a darte unas cuantas referencias, unas cuantas comparaciones, que no hay comunión entre esas cosas. La palabra de Dios nos anima a que nos dividamos, que nos separemos de lo que conforma este mundo, este sistema, este mundo. No es fácil. Y muchas veces no es sabroso para nuestra vida, pero es necesario. ¿Sí? Y déjame decirte por último, con termino, la verdad va a llevarnos a tomar una determinación en nuestras vidas. ¿Sí? La verdad va a tomar una determinación. Juan 8, 32, conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Libres. No dice que nos hará libertinos a vivir nuestra propia vida. He escuchado tantas veces a personas defender lo que creen o lo que piensan. No, la Biblia dice que somos libres y podemos hacer lo que queremos. Sí y no. Obviamente usted va a tomar sus decisiones. Cada uno va a determinar lo que va a aceptar o no. Pero dice la palabra de Dios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Déjame decir, si tomamos decisiones incorrectas en nuestras vidas, vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias, vamos a pagar un precio. Y a veces, muchas veces, ese precio es muy elevado. Y pensamos, oh Señor, si tan solamente hubiese entendido, yo hubiese evitado esto de mi vida. Muchas veces nuestras decisiones en nuestras vidas van a tener un precio. Somos libres, pero somos libres de la pena del pecado. Somos libres de estar bajo el yugo de la esclavitud del pecado, de ser hijos del diablo, sino que somos ahora hijos de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado para convertirnos en ¿qué? ¿De quién? De Cristo. ¿Sí? Hermanos, sabemos que obedecer la palabra de Dios va a traer bendición a nuestras vidas. ¿Lo puedes creer? Amén. ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué siempre decimos con nuestros actos que no tiene razón, sino lo que pensamos y lo que anhelamos es mejor? Podemos obedecer la verdad o negar la verdad. Podemos creer que es verdad, pero tal vez el hacer que sea realidad de nuestras vidas esté lejos de nosotros. Hermanos, ¿cuán importante es esto? ¿Sí? Hablamos la verdad, obedecemos la verdad, buscamos la verdad y sobre todo hacemos esto porque amamos la verdad y creemos la verdad. Y si yo hago todo esto, no puedo callar esta verdad, necesito proclamar esta verdad. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo empiezo a batallar, a defender la verdad? Mi fe. ¿Sí? Empiezo haciendo realidad lo que siempre digo. Que amo al Señor. Que amo al Señor. Con mi esposa muchas veces escuchamos una frase y nos miramos y reímos. No le voy a contar. Más que palabras. ¿Sí? Muchas veces
eso para nosotros significa algo que decimos, sí, ya lo hemos dicho muchas veces, te amo, nos amamos, pero hay que demostrarlo en hechos. Muchas veces decimos a Dios, Dios te amo, pero con nuestros actos lo negamos. Hermanos, Dios demanda que hablemos la verdad. Si no, Efesios capítulo 4, 25 puede leer. Dios demanda que usted y yo le sirvamos. ¿Sí? Cualquier cosa que usted y yo hagamos en el nombre del Señor, estamos haciendo para Él. Que le sirvamos. Sirvamos en verdad. Que lo alabemos en verdad. Que andemos en la verdad. Y que meditemos en la verdad. Termino con esto. Obedecer a la verdad de Dios, ¿sí? Y tu vida será mejor. Obedecer a la verdad de Dios y tu vida será mejor. No estoy diciendo que si obedeces a Dios no vas a tener problemas. Pero si nosotros obedecemos a la verdad de Dios es porque confiamos en Dios y descansamos en Dios. Hermanos, Dios es verdad. Creámosles a Él. Y termino una vez más, Juan 4. Tercera de Juan 4, lo que hemos leído. Qué lindo sería que escuchemos esto de nuestro Señor. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Andemos en la verdad. ¿Cuántos pueden decir, Señor? Yo quiero esa verdad, que sea real en mi vida. Amén. Vamos a orar.